de lenguaje no verbal para tu vida. Hola mis amigos, soy Jader Suárez, actor y entrenador en lenguaje no verbal. Bienvenidos a Comunicación No Verbal. Hoy hablaremos de esos componentes de la comunicación no verbal. En el video anterior hablamos de la importancia de saber, conocer y entender un poco más acerca de este tema. Bienvenidos. La kinésica. La kinésica estudia el significado de los movimientos corporales y faciales que podemos decir que es el universo de las conductas corporales, faciales y de todos los gestos que se producen en una comunicación no verbal. Esos movimientos nos brindan datos importantes sobre los estados emocionales. Ahí podemos encontrar una gran pista para comprender un poco más de esa comunicación. La proxémica. La proxémica estudia lo que se conoce como el lenguaje proxémico. ¿Qué es el lenguaje proxémico? Es donde lo importante es estar o entender la distancia que nos indica la cercanía o la lejanía emocional que existe entre las personas. Dentro del lenguaje proxémico se habla de 5 distancias. ¿Cuáles son? La pública, la social, la personal, la íntima y la íntima privada. Y por último, la paralingüística. Esta estudia el paralenguaje, que es conocido como el conjunto de sonidos que acompañan la comunicación no verbal. Podemos entender esto desde el tono de la voz, la cadencia, el volumen, la respiración, los matices o algunos sonidos propuestos en la comunicación. Hey, no olvides activar la campanita para que en los próximos videos lleguen las notificaciones y sigamos aprendiendo de comunicación no verbal. Importante entender que esos movimientos codificados inconsciente o conscientemente nos pueden dar una valiosa pista para la comprensión y aceptación de las personas que están directamente involucradas en ese acto comunicativo. Seguro ustedes se han preguntado, igual que yo alguna vez, ¿cómo saber detectar mentiras? Bueno, vamos a hacer un recorrido por diversos códigos que nos acercarán a esa pregunta, pero no hoy, en los próximos videos. Miren, día a día nos estamos comunicando sin hablar en muchas ocasiones. Eso es una rutina que tenemos instaurada en nuestra forma de vivir y entender nuestro entorno. Por eso es importante hacer conciencia sobre lo que estamos transmitiendo en ese acto comunicativo. Muchas veces un mal movimiento puede generar una mala imagen o mostrar una idea errónea de tu personalidad. Pilas, hay que estar conscientes de cómo hacemos y cómo decimos las cosas. Si queremos tener una vida exitosa, debemos aprender a escuchar y a observar muy bien, porque generalmente las personas oyen a los demás para luego dar una respuesta oportuna o no, partiendo de lo que escuchan y observan. Esa escucha debe ser real. Esa escucha debe implicar una concentración y una atención visual para saber si lo que se está diciendo o escuchando está acorde con los gestos apoyados en ese discurso que se está planteando por el emisor o el receptor. Entendamos algo,
Los estudios realizados dicen que más de un 80% de la comunicación está basada en la comunicación no verbal. Por esto es importante prestar mucha atención a cada movimiento corporal, visto o realizado. Cada gesto, acción, movimiento nos está comunicando algo más allá de la palabra. Es lo que yo llamo el subtexto de una conversación. ¿Y qué es el subtexto de una conversación? Pues es lo que realmente se quiere comunicar, pero con las palabras no se está expresando. El cuerpo está accionando y esas acciones son las que nos están marcando realmente lo que nos quieren contar o, en su defecto, lo que nosotros queremos contar. ¿Quieres aprender a conquistar una chica? En un próximo video hablaremos de los componentes no verbales que te ayudarán a entender cuándo sí o cuándo no se debe hacer la conquista. Y esto también aplica para ustedes, chicas. Entender cuando alguien que se acerca a ti va con buenas intenciones o simplemente busca un beneficio. Suscríbete a mi canal, así aprenderemos mucho más de la comunicación no verbal. Si bien entendemos que lo verbal es pieza fundamental de la comunicación, es bueno enfatizar en lo no verbal para que esos mensajes que queremos transmitir tengan ese refuerzo exacto, fácil y fluido, y así saquemos provecho de esta maravillosa herramienta comunicativa que está al alcance de todos. Si deseas saber más de cómo podemos lograr ser exitosos en la vida laboral, personal y social, no te pierdas los próximos videos de comunicación no verbal. Un abrazo, Dios les bendiga y muchos éxitos.